Pajares Errada y vamos a nuestra secuencia, ¿no? de salud mental y crianza. Ya estamos en cabina con Cristian Martínez Monge, psicólogo clínico, quien nos va a hablar acerca de un tema bastante importante. ¿Cómo está, doctor Martínez? ¿Cómo está? Bienvenido Siempre en Casa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un Y, gusto, y un vamos a gusto. hablar del amor, pero del amor en la adolescencia, ¿no? Y más de un oyente, padre de familia, ¿no? Que tiene un hijo o hija adolescente, em, pues debe estar lidiando en este momento con o con poca información, porque hay adolescentes de los que no dicen mucho acerca de, oye, me gusta tal chico, tal chica, qué sé yo, o de repente lidiando, oye, me está pasando esto con alguien, con ese chico, me está Ujú. gustando, o ya tengo enamorado, ¿no? Y la primera vez que viene un hijo a decirte, o una hija, tengo mi enamoradito, mi enamoradita, no sé, para los papás debe ser algo sorprendente. ¿Cómo podemos lidiar o cuáles son las manifestaciones de amor que evidencia un adolescente hoy en día? De hecho, es un tema súper importante y polémico también. Ujú. En primer lugar, porque el amor, a ver, si es que las personas adultas a veces o muchas veces nos es tan complejo el amor. ¿Te imaginas en adolescentes que están en un proceso de crecimiento, en un proceso donde el cerebro está todavía formándose, ni siquiera terminando de formarse, sino todavía formándose, donde hay una revuelta hormonal de emociones también, cambios físicos constantes, proyectos de vida, que, que aparezca esto que entendemos como amor es polémico, Ujú. ¿no? Es polémico, ¿por qué? Porque si tú, yo y todas las personas que estamos más o menos cerca de la cabina, cada uno da su definición de amor, vamos a tener muchísimas definiciones de amor, porque es muy Claro, subjetivo, sí, ¿no? Y allí ya empezamos a preguntarnos qué es amor, qué no es claro. amor. Y comenzamos muchas veces a no valorizar o pasar como agua tibia, ¿no? Los sentimientos de los adolescentes, A no a validarlos, no digamos. validarlos. Claro. Decimos, ah, pero es un enamoradito, una enamoradita, ¿no? Y otro tema importante también es que en la adolescencia, cuando nos dicen enamoramiento o cuando los adolescentes o las adolescentes nos dicen tenemos enamorado, enamorada, inmediatamente lo asociamos a relaciones sexuales. Ujú. Y eso genera mucho miedo también en padres y madres de familia. Vamos a hablar al respecto. Le pido que se quede con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Yo quiero dejar una pregunta Ujú. porque vamos a empezar por el principio. Los papás que nos están escuchando, atención, por favor, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a hablar con nuestros hijos adolescentes, ¿no? sobre el tema de, el enamoramiento, de las relaciones, sin que esto sea tomado por ellos como un sermón, ¿no? El sermón Ujú. de los papás, ¿no? Ya me vas a dar tu sermón, papá. Y eso causa también una suerte de rechazo, podría ser así o no podría ser así. ¿Cómo podemos acercarnos a un adolescente sin que ellos sientan que estamos sermoneándolos? Volvemos con esa respuesta, ¿le parece, doctor? Perfecto. Estamos con Cristian Martínez Monge, psicólogo clínico. Estás escuchando Siempre en Casa, la voz por RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos después de escuchar a los anunciantes. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Nos escuchas en todo el Perú a través de RPP, por supuesto. Nos puedes ver a través de la multiplataforma en RPP TV y nos escuchas en todo el mundo en rpp.p, en Audio Player. ¿Ah? Estamos conversando sobre las emociones en nuestros adolescentes, las manifestaciones de amor en ellos y cómo poder abordarlos. Estamos conversando con Cristian Martínez Monge, psicólogo clínico, a quien le dejaba la pregunta, ¿no? Ujú. ¿Cómo poder hablar con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, sin que esto, o sea, sobre el tema del amor, del enamoramiento, sin que nos tomen como, oye, ay, mi papá viene con su sermón, ya, ¿no? Y hay un rechazo de Sí, arranque, ¿no? sí. ¿Cómo podemos hacer eso, Mira, doctor? en primer lugar hay que entender que el adolescente, y vamos a hablar de adolescente promedio, Ujú. ¿no? Un promedio de Claro. edades para ubicarnos Ujú. entre los 14 y 17 años. No porque tenga 18 sea mayor de edad, deja de ser adolescente, ojo. Sí. Pero estoy hablando en esas edades. eh, el tipo de amor que que están viviendo, es un amor más de enamoramiento, una primera fase Claro. del amor, ¿ok? Es un amor que va en vía de búsqueda de un amor maduro, al cual usualmente no se llega en esta etapa,
¿Ok? Entonces, sobre ello, lo primero que hay que tener en cuenta como papá o mamá es recordar. Recordar que nosotros también fuimos adolescentes. Y recordar también cómo vivimos esa etapa de ilusión, esa etapa de enamorarnos de alguien que de repente no nos hizo caso, de alguien que andábamos ilusionados, ilusionadas, pero nos ignoraba. Entonces, esa parte del recordar va a ser muy importante para conectarnos emocionalmente y afectivamente con nuestros hijos e hijas. Luego, recordar también cómo hubiésemos querido nosotros y nosotras que papá o mamá nos acompañe en esta etapa. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de crianza y vínculo que tenemos con nuestros hijos. Porque si yo soy un papá o una mamá que constantemente hablo con ellos, que, ojo, no que lo interrogo, que es distinto, sino que constantemente hablo, doy recomendaciones, le hablo sobre cosas que a mí me han ido pasando, de repente va a ser más fácil. Claro. Pero hablar no es interrogar. Eso, Porque ¿no? muchas veces dicen, yo siempre hablo con mi hijo, pero me dice, ahí, bien, no sé, ajá. Claro, porque si estamos en un modo de, ¿y cómo te fue en colegio? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y tus amigos cómo están? Allí. No estamos hablando, estamos haciendo un cuestionario para que nos respondan. La mejor manera de hablar de estos temas es primero hablando desde uno mismo, ¿no? Contando situaciones, anécdotas, cuando yo tenía tu edad, que a nuestros hijos le va a entrar por una oreja, le va a pasar por el otro a veces, pero va a haber un momento en el cual decir, oye, yo también estoy viviendo esto, Hay que crear una ¿no? conexión, ¿no? Con el Exacto. hijo y con la Claro, hija. lo que mi O con la mamá y mi hija. papá me está contando, a mí también me ha pasado alguna vez. Entonces, cuando me pase, se lo voy a contar, se lo voy a decir. Y eso implica hacer un acompañamiento, un acompañar en esta etapa sin condiciones, ¿no? Sin dar condiciones de ello. Entender y respetar lo que están pasando. Ellos pueden ilusionarse, pueden comenzar a cambiar cosas en su forma de ser, pueden estar más prestos de repente a arreglarse, o de repente antes no quería bañarse todos los días, ahora empieza a bañarse, comienza a preocuparse por su aspecto personal, y eso es parte también de una ilusión. Pero si yo empiezo a burlarme de ello, dice, ah, mira cómo está enamorada, enamorado, ahora sí te arreglas, obviamente se va a sentir incómodo y no voy a Y querer hablar causa de un esa etapa. rechazo, ¿no? ¿Qué le parece, doctor, si es que abrimos nuestras líneas para que nuestros oyentes, televidentes puedan hacer las consultas del caso, ¿no? Estamos seguros que muchos padres nos están escuchando, nos están viendo y pueden hacer las consultas. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400. Tu hijo, tu hija ya tiene enamoradito, enamoradita, ha venido a decirte, papá, me estoy enamorando, no sé. ¿Ah? Ha venido de repente a contártelo, o tú te has dado cuenta de repente como padre, porque a veces un padre se da cuenta, una madre se da cuenta, pero el hijo de la hija no lo quiere decir, ¿no? Y te dicen, no, es mi amigo, no, le da un poco de vergüenza. Hay muchas situaciones, queremos escucharte, queremos oír tus consultas, alguna pregunta. Reiteramos las líneas 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400. Mientras esperamos que nos llame nuestro público, a ver, estamos hablando de adolescentes. Pero también esto podría darse en los niños. En los niños es diferente el tema de la manifestación de amor. Por ejemplo, si hablamos de entre 6 y 8 años, y antes de hablar del tema, mire qué rápido, ahí entra una llamada. Ok, Mejor, yo ok. creo que le damos prioridad Dale. a nuestros oyentes Siempre. definitivamente. Y empezamos y vamos con lo que ellos nos dicen, porque gracias, le tenemos que dar las gracias por escucharnos a Rocío, que nos llama desde San Luis. Rocío, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta para el doctor, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé, más que nada, más que consulta es compartir mi experiencia. Claro, cuéntanos. Mira, en la actualidad ya mi hijo va a cumplir 25 años este mes y desde que él empezó en la adolescencia siempre tuvimos mucha comunicación. Yo soy madre sola, ya, y como que se me hacía un poco complicado hablar de las cosas, ¿no? Del enamoramiento, todo lo que esto trae, ¿no? Pero bueno, yo me armé de valor y siempre conversando con él, las cosas tal como son, de acuerdo a la edad. Y bien, bien, porque siempre él me contaba, ¿no? Cuando le gustaba una niña, qué podía hacer, o no, si era su enamorada.
siempre hemos tenido muy buena comunicación en ese aspecto hasta el día de hoy, ¿no? Y eso es lo que siempre a mí me gusta compartir con papás que tienen hijos en edad de adolescencia, porque de todas maneras es una etapa complicada que los chicos como que viven también más acelerados en momentos, Eh, pero es buena la comunicación. Rocío, yo quiero repreguntar rapidito, ¿esto en tu caso se dio de manera natural o fue algo que tú buscaste, así rapidito, ¿no? O sea, simplemente fue la relación que se dio entre tu hijo y tú. Sí, 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 siempre. Ah, Siempre él me contaba y yo compartía también vivencias mías, ¿no? ujú, Con ujú. él. Sí, bueno, bien, muchas gracias, Rocío. Qué interesante, doctor, ¿no? Que se Sí, dieron de manera natural, o sea, de hecho, lo que cuenta Rocío, y te felicito por ello, Rocío, es producto de una crianza involucrada. Cuando ajá, papá o mamá, en este caso entendí que Rocío está sola a cargo de la sí, lo dijo, crianza, sí. está involucrado afectivamente, obviamente los hijos y las hijas van a sentir eso, Ujú. ¿no? Que hay esta conexión. Cuando suele ser muy frecuente que en caso de adolescencia digan, ¿no? Sí, yo como mamá me cuenta más, o los papás dicen, a mí no me cuenta tanto. Evaluemos, si es que no me cuenta tanto, ¿qué tan conectado estoy con mi hijo o mi hija? O entender también ¿No? que de repente puede haber mayor conexión con el papá que con la mamá y viceversa. ¿También puede ser eso? Puede ser eso también, pero mucho tiene que ver con la confianza que hemos Ajá. desarrollado desde el principio y qué tan duros hemos sido en algunos temas. Ujú. Y aprovechar estos temas, hay, como bien señala Rocío antes de seguir a la siguiente llamada, es una oportunidad de oro para hablar sobre o darle pauta sobre una responsabilidad a nivel afectivo a los Claro. hijos, que eso vamos a entrar en un detalle un Claro que ratito sí, más. claro que sí. Vamos a escuchar ahora, vamos a atender a Katherine, que nos llama desde Surco. Katherine, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, encantada con este tema que tratan, los felicito, yo siempre estoy muy atenta a los programas y a las consejerías que tenemos a través de Radio Programa. Gracias, Katherine. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta para el doctor? Bueno, Muy yo tengo un amable. hijo que la verdad estoy súper contenta porque nuestra comunicación es muy asertiva. Desde muy jovencito me he acostumbrado a llevarlo al teatro, a que participe activamente, tiene un círculo de amigos. De alguna manera que los veo que todos son bastante competitivos, súper amables, con principios, valores. En ese sentido, súper contenta. Entonces, yo veo que estoy avanzando bien con él, pero ese tema que has comentado al inicio del doctor Cristian Martínez, cuando nos dice el tema de interrogatorio, definitivamente eso no es. Yo voy con él a un parque, voy a diferentes lugares y conversamos, ¿no? Y de manera natural me comenta y nos ha ido bien, ¿no? Ujú. Pero también está el otro detalle de que la vida que nosotros hemos vivido, hay una brecha generacional que debemos tomar en cuenta. Entonces, uno, por un tema de empatía, le cuentas tus experiencias y a Ujú. veces ahí está nuestro rol de madre, de progenitor, ¿no? Que quizás te da pena cuando quizás te dice la chica que me gusta tanto, de repente no corresponde igual o quizás podrías hacer más, ¿no? Entonces es ahí donde me gustaría la opinión del psicólogo eh, Cristian Martínez para que nos oriente qué más se puede hacer, ¿no? Porque yo lo veo que él es muy bueno, es muy asertivo, que de repente tiene una chica que conoce en algún lugar, que es en este caso, por ejemplo, en el colegio, y está muy bien, así un buen contacto como amigos, está Ujú. excelente, ¿no? ¿Qué edad Pero tiene su ahí hijo, perdón, como que Catherine? ¿Qué al tal? ¿Cómo segundo está? paso, perdón, ¿Qué edad tiene su hijo, perdón, que le interrumpa? 17 años. Ok, gracias. Es Gracias. que, Ya, sí, sí. entonces, ¿puedo terminar Sí, o de claro que sí, sí, repente Sí, sí. algo? perdón. Ujú. Sí. Sí, sí, no, más bien muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, ese segundo paso es el que me gustaría que haya una mayor orientación, ¿no? Porque Ujú. si lo veo que él es muy cordial, que tiene un muy buen grupo de amigos, pero ¿cómo hacer que yo le digo, todo va a fluir si es la chica adecuada, me parece excelente? Dice, sí, ella siempre busca saludarme, ¿no? Entonces ahí va un poquito el tema del empuje, ¿no? ¿Cómo Y animarlo a yo dar ese digo, paso para la es relación, dice usted? Para, digamos, agarrar más confianza, Katherine. como Eh, amigos, sí, el amor, muchísimas, pero para que sí, conozcan más. Ese es para que el conozca más tema. del tema, sí. Ujú. Muchísimas gracias, Katherine. Gracias realmente por compartir. Las experiencias están muy bonitas hoy día, Y suman. doctor. Y cuéntenos, ¿qué le pareció lo de Katherine y qué le podemos decir además?
Mira, algo importante, porque hay muchas cosas de lo que Catherine ha señalado y va a ayudar bastante, ¿no? En primer lugar, la brecha generacional. Ujú. No solamente una brecha generacional en cuanto a edades, sino brecha generacional en cuanto a tipos de crianza. La gran mayoría de padres de adolescentes de hoy en día hemos crecido, por ejemplo, sin internet Claro. y sin ese acceso a la información inmensa que se tiene. ¿Y a qué voy con ello? Voy a que nuestros hijos e hijas hoy en día, la información que reciben en general, vinculados a temas de enamoramiento, amor, sexualidad, etcétera, es más o menos un equivalente a de 3 a 5 años más Ya, de lo que claro, nosotros recibimos. claro. ¿Qué quiere decir eso? La información que yo recibía, que yo como Cristian recibí a mis 12 años, ¿ok? Sobre amor, sexualidad, hoy en día mi hijo, si tiene 12 años, la información que está recibiendo equivale a la que yo recibí cuando tendría 15 a 18 años. Wow. ¿Me dejo entender? Sí, claro, Porque- cada vez más jóvenes tienen Exacto, acceso a reciben más esa información. información, que no quiere decir que ahí sea un adecuado aprendizaje, Ujú. sino que por las redes sociales, por todo lo demás, reciben bombardeo de informaciones, ¿no? Entonces, muchas veces los adolescentes ante ello, ¿qué sienten? Que, bueno, lo que están viviendo ahora, porque son adolescentes y reciben información de Europa, de otros lugares, qué sé yo también lo tengo que vivir, o a mí también me tendría que pasar, ¿no? O hay muchas dudas y vivencias que están viendo, porque ahora, no sé, pueden ver una película a escondidas que no está, entre comillas, para ellos y ya están recibiendo información de cómo serían los temas de ¿Cómo enamoramiento. hacemos los amor. padres ahí? ¿Cómo Para hacemos? redondear, ¿no? Es un ¿Cómo, temón, cómo hacemos? es O un sea, temón. yo sé que es un temón, pero Pero redondeando, ¿cómo hacemos ahí? redondeando. Ajá. Primero, no tener miedo a hablar de estos temas. Ujú. No tener miedo, porque si no le hablamos nosotros, lo van a encontrar en internet. Así es. Y ahí no sabemos qué información tendrán. Ujú. Lo otro, si es que digo, pero mi hijo tiene 15 años, 17 años, a esta edad todavía no. No, a esta edad sí. Porque tú estás teniendo la referencia de los 17 años que tú tenías como papá o mamá. Claro. Pero él ahorita recibe información de como si tuviese 20 años. Entonces siempre adelantarnos. ¿A qué voy puntualmente? Mi hijo 17 años, ¿le puede gustar a alguien o no? Adelantarme a algo que va a ser seguramente en un momento real. Claro. El tema sexual. Sí. Adelantar desde ello, educar desde la educación sexual, de un tema con amor, con afecto, con cariño. Porque si no lo hago yo, lo hará otra persona y no sabemos qué información va a tener. Cultivar eso, ¿no? Me voy a quedar algo con algo que dijo Catherine, me parece. Igual agradecer a Rocío y a Catherine que nos llamaron hoy día con excelentes aportes. Y es que pasar tiempo con nuestros hijos nos ayuda a fortalecer ese vínculo Totalmente. para que luego ellos confíen en nosotros, ese tipo de temas. Y por supuesto, sus recomendaciones, doctor Martínez Monge, han sido precisas. Muchísimas gracias por haber estado en Siempre en Casa. Gracias por la invitación. 11:33, ya regresamos. Quédate en sintonía de RPP porque volvemos con esa secuencia Familia y Justicia. Atención, atención, porque volvemos con un tema interesantísimo. Los hermanos mayores deben pasar una pensión alimenticia a sus hermanos menores en ausencia de los padres, por ejemplo. ¿Los hermanos mayores tienen esa obligación? Lo vamos a responder en nuestra secuencia Familia y Justicia inmediatamente después de escuchar los titulares de la media hora por RPP, la voz de todo el Perú.